Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Cómo se han portado? ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, sean todos bienvenidos a esta clase de escuela bíblica. Bienvenidas también las familias y todos aquellos hermanos que puedan estar viendo este video, ¿cierto? Espero que sea de bendición para ustedes también. Pero, ¿saben niños? Hoy tengo que contarles algo. ¿Saben que tengo una amiga que hace pocos días estuvo de cumpleaños y le regalaron un poco de dinero, pero ella no sabe qué hacer con ese dinero. Se puede comprar algún juguete que le guste, ¿cierto? Un juguete favorito, pero se quedaría sin dinero. O puede gastar la mitad de ese dinero y ahorrar el resto también. O quizás sea mejor que guarde el dinero y que lo ahorre todo. Pero ella no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar, está confundida. De estas tres opciones, ninguna es mala, pero ella quiere decidir lo que sea mejor. ¿Ustedes creen que la podemos ayudar? ¿Sí? Bueno, todo el tiempo nosotros tenemos que tomar decisiones. Algunas son fáciles, otras más difíciles, pero ¿saben? Me estoy acordando de que la Biblia nos dice algo que hacía Jesús que le ayudaba a tomar siempre las mejores decisiones. ¿Vamos a ver lo que hacía? ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a encontrar en dos citas. Primero en Marcos, en el capítulo 1, en el verso 35, y luego vamos a Lucas también, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, del 12 al 16. Esos versículos vamos a tomar. Pero vamos a ver, primero vimos en las clases anteriores que Jesús, luego de ser bautizado en el río Jordán, pasó 40 días ayunando y orando en el desierto. Esto es un tiempo importante, ¿cierto? A solas con Dios, orando al Padre Celestial. Luego Jesús comienza su ministerio, comienza a predicar por distintos lugares. Vamos a ver aquí que había mucha gente. Jesús caminaba mucho, mucho todos los días y grandes multitudes siempre lo estaban siguiendo. Pasaba horas enseñando, sanando a enfermos. Y en el relato de Marcos, que les decía en el capítulo 1, en el versículo 35, la Biblia nos dice cómo Jesús decidía qué hacer y a dónde ir. Miren, escuchen. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Se dan cuenta? Así como ese tiempo cuando se apartó Jesús y pasó tantos días, 40 días, orando a Dios, así también este relato nos dice que Jesús aquí también se apartaba a orar cuando él estaba predicando, ¿cierto? Cuando sanaba enfermos, él también se tomaba un tiempo para estar en un lugar apartado, tranquilo y orar al Señor, orar a Dios, al Padre Celestial. Cuando Jesús llevaba ya un tiempo predicando y recorriendo distintos lugares, ¿cierto? Con el mensaje de salvación, llegó un momento en que tuvo que tomar una decisión muy importante. Y la Biblia nos dice, esta vez en el relato de Lucas, en el capítulo 6, como les dije, versículos 12 al 16, aquí la Biblia nos dice de qué se trataba esa decisión. Jesús necesitaba elegir algunos ayudantes para enseñarles aún más y para prepararlos
para que ellos también pudieran enseñar. Jesús sabía que un día Él debía regresar al cielo y estos ayudantes que Él iba a elegir tendrían que estar listos para continuar con su trabajo de predicar la palabra de Dios. Pero, ¿cómo podría elegir a los hombres adecuados para esta tarea tan importante? Bueno, según lo que ya la Biblia nos ha relatado, ¿cierto? Jesús tenía muchos seguidores. Muchos querían escucharlo cuando predicaba. Por ejemplo, aquí yo tengo una lapicera, ¿cierto? Vamos a imaginar que esta corona es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes. Y aquí tenemos muchos lapicitos de distintos colores. Y así de distintas eran todas las personas que lo seguían a Él para escucharlo, ¿cierto? Que lo seguían para oír la palabra que Él tenía para entregar, que transformaba esos corazones. Así de distinto, como estos lápices son de distintos colores, así eran de diferentes las personas. Eran hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes. Así un mundo tan diverso eran las personas que seguían. Y de toda esta cantidad de gente, de toda esta multitud de seguidores que tenía Jesús, Él debía elegir a sus ayudantes, pero tenían que ser especiales. Entonces Jesús no quería equivocarse al elegirlos. ¿Y qué hizo? Entonces lo consultó con el único que nunca se equivoca. ¿Saben ustedes quién es? Claro que sí, Dios, nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca se equivoca. Y así, una noche, cuando ya todos se habían ido a dormir, Jesús se alejó de ese lugar, ¿cierto? Se apartó y subió a un lugar tranquilo entre unas colinas y pasó la noche entera orándole a su Padre Dios. Probablemente le pedía sabiduría para elegir a estas personas especiales que serían sus ayudantes. Y oró toda la noche. Y ya al día siguiente ya sabía a cuáles debía escoger. En esa oración, Dios ya le había mostrado a Jesús cuáles iban a ser estas personas especiales que se convertirían en sus ayudantes. Y entonces Jesús volvió donde estaban todos, los llamó a todos y de entre esa multitud eligió a 12 de ellos. Sí, eran 12. ¿Te sabes el nombre de alguna de estas 12 personas especiales? ¿Sí? ¿Recuerdas alguno? Ya, bueno, por si no se acuerdan todos, yo se los voy a recordar. Estaban Pedro, a ver, vamos a ver si se ve. Sí, aquí está Pedro, ¿cierto? Que su nombre era Simón, pero Jesús le puso Pedro, le cambió el nombre. Estaba también Andrés, que era hermano de Pedro. También tenemos a Jacobo, a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo. ¿Se acuerdan del Evangelio de Mateo? Aquí está Mateo. Tenemos a Tomás, también Tomás, Jacobo, pero este es otro Jacobo, este era hijo de Alfeo. Tenemos también a Simón, pero otro Simón, a este le decían Simón el Celote.
está Judas, pero este Judas es Judas Tadeo, y finalmente Judas Iscariote, que más tarde sería el traidor. Bueno, aquí pueden ver, están estas 12 personas, todos distintos. Los representé con lápices de distintos colores, porque así eran todos ellos distintos. Tenían un carácter distinto, eran de edades diferentes, pero lo que los unía era su deseo de seguir al Señor. Entonces Jesús, después de elegirlos, de elegir a estos 12 hombres especiales, les dijo: estos son mis apóstoles. Un apóstol es alguien que es enviado en representación de una persona. Entonces, cada uno de estos ayudantes especiales que eligió Jesús iba a ser enviado en representación de Él mismo, con autoridad y poder que Jesús les daría. Estos 12 hombres que vimos aquí aún no sabían bien para qué habían sido elegidos. Lo que sí sabían era que ellos querían seguir a Jesús, querían ayudarle. Jesús estaba muy contento con la elección que había hecho, claro, porque había orado mucho a su Padre Dios antes de hacer esta decisión. ¿Y ustedes saben por qué Jesús oraba tanto? Bueno, porque quería estar seguro de que todo lo que hacía estaba dentro de la voluntad de Dios, dentro de los planes de Dios. Imagínense, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, imagínense cuánto más necesitamos nosotros orar, porque no tenemos la sabiduría que Jesús tenía. Así que nosotros necesitamos más aún orar, necesitamos más aún estar en esta comunión con nuestro Padre Dios. A veces necesitamos de esa sabiduría que solo Dios da para elegir entre dos opciones. Así como le pasaba a mi amiga, que no sabía qué elegir, qué hacer con ese dinero. Así, a veces, las opciones que nosotros tenemos pueden ser buenas. Cuando tenemos que tomar alguna decisión, a lo mejor tenemos opciones y ambas pueden ser buenas, pero lo que nosotros necesitamos saber es cuál es la mejor, cuál es la que Dios quiere para nosotros. Por eso debemos orar, así como lo hacía Jesús. ¿Y ustedes, niños, oran a Dios? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí. Bueno, siempre deben orar al Señor. Esa es la forma que tenemos nosotros, los cristianos, ¿cierto? Los hijos de Dios. Es la forma que tenemos de hablar con nuestro Padre Celestial, la forma de comunicarnos. Es una conversación entre nosotros y Él, privada, íntima, donde le contamos todo lo que nos sucede, donde le contamos también lo que deseamos, los deseos de nuestro corazón. Y podemos pedirle también a Él, así como lo hacía Jesús, pedirle que nos ayude cuando debemos tomar alguna decisión. Él siempre, Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando le damos gracias por lo que nos da o cuando le pedimos algo. Y también nos ayudará a tomar las mejores decisiones si le preguntamos a Él primero. Así nos aseguramos de hacer su voluntad y no la nuestra, porque su voluntad siempre es perfecta. Nosotros a veces nos equivocamos, pero el Señor nunca se equivoca. Así que cuando tengan que hacer un plan, cuando estén planificando hacer algo, siempre desde chiquitos
tenemos que crear el hábito, ¿cierto?, de consultarlo primero con el Señor, orar a Dios, pedir su orientación y luego tomar una decisión. No hacerlo apurado, no así tan rápido. Primero, consultemos al Señor, preguntémosle a Él en oración. Bueno, mis niños, y el versículo de hoy tiene mucha relación con esto y dice, lo encontramos en Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en versículo 16b, o sea, la segunda parte del versículo 16. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Escucharon bien eso? Se los leo de nuevo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ven? ¿Ven lo importante que es la oración para cada uno de nosotros? Así que a ponernos en campaña, niños, aquellos que no tienen aún el hábito de orar, empiecen a tomarlo. Es un gran privilegio de nosotros, ¿cierto? Los cristianos, los hijos de Dios, de tener a nuestro Dios con lo maravilloso y grandioso que es, guiándonos a cada uno de nosotros, ayudándonos a tomar decisiones, ayudándonos en el día a día, en todo, en cada detalle. Busquemos al Señor primero y luego hagamos. Así que, mis niños preciosos, que la oración sea un hábito en nuestra vida, así como nosotros nunca nos olvidamos de comer, ¿cierto? Porque nos da hambre. No nos olvidamos de cepillarnos los dientes tampoco, ¿cierto? Porque si no nos saben caries. Entonces, de esa manera, tenemos que acostumbrarnos a crear un hábito que nunca se nos olvide orar al Señor. En la mañana, en la noche, oremos al Señor. En la mañana, para encomendar el día, ¿cierto? Para que el Señor nos ayude durante el día, en todo lo que tengamos que hacer. Y en la noche, para darle gracias porque Él nos ha guardado, porque Él nos cuidó, por muchas cosas, porque nos dio alimento. Por cada uno de esos detalles tenemos que ser hijos agradecidos. Así que la familia van a tener la tarea, ¿cierto?, con los más pequeñitos, los más pequeñitos, de guiarlos, ¿cierto?, de empezar ya a crearles el hábito de la oración. Y para ustedes, mis niños, que ya son un poquito más grandes, solitos tienen que ya crear su hábito, orar. No se olviden de orar. Ustedes no se olvidan de respirar, así que tampoco se olviden de orar. Así de importante es tener esa comunicación con Dios. Así que esa es la clase para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí también. Y no se olviden que a pesar de todo, de las circunstancias de cada vida, de cada situación que estén viviendo, que estemos viviendo, Dios siempre tiene el control. Así que a orar, a encomendar todo a Él. Y los más chiquititos, no olviden nunca, mis niños preciosos, que Jesús les ama. Así que me despido, un besito y hasta la próxima clase. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Amén.